Hace 3000 años, en la ciudad más rica del mundo antiguo, un hombre llamado Arcad tenía un secreto. Babilonia era el centro del comercio de toda la Mesopotamia. Sus murallas eran tan grandes que en ellas cabían ciudades enteras. Sus jardines colgantes eran una de las 7 maravillas del mundo. Y Arcad era, de todos sus ciudadanos, el más rico. Sus vecinos, sus amigos, sus conocidos, todos se preguntaban lo mismo. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué sabía Arcad que los demás no sabían? ¿Cuál era el secreto de su riqueza? Y Arcad, que era tan generoso como rico, les respondía siempre con la misma frase que nadie quería creer, porque parecía demasiado simple. Una parte de todo lo que ganas es tuya para conservar. No toda, no la mitad. Una parte, separada antes de gastar cualquier otra cosa, intocable para los gastos del día a día. Destinada exclusivamente a crecer. Ese principio, que tiene 3000 años, es exactamente lo que hoy llamamos el método del sobre. George Clason lo rescató del olvido en 1926, cuando publicó El hombre más rico de Babilonia, un libro que casi 100 años después sigue siendo uno de los más regalados entre personas que quieren cambiar su relación con el dinero. Y la razón por la que ese principio babilónico sobrevivió 3 milenios es simple. Funciona. Funcionó en Babilonia. Funcionó en la América de 1926. Funciona en el Latinoamérica de 2024. Hoy vamos a entender por qué y cómo aplicarlo con sobres físicos o virtuales desde esta semana. George Samuel Clason nació en 1874 en Luisiana, Missouri. Fue soldado, emprendedor y editor. En 1919 fundó la Clayson Map Company, una empresa de cartografía que publicó los primeros atlas de carretera de Estados Unidos y Canadá. Pero lo que lo hizo famoso no fue ningún mapa. Fue una serie de folletos financieros que empezó a publicar en 1926 y que los bancos y compañías de seguros distribuían entre sus clientes como material educativo. Clason no era economista ni financiero de formación. Era un observador de la naturaleza humana con una pregunta que lo obsesionaba. ¿Por qué personas trabajadoras e inteligentes nunca logran acumular riqueza sin importar cuánto ganen? Para responder esa pregunta, no miró hacia el futuro. Miró 3000 años al pasado. Estudió los registros históricos de Babilonia. La civilización, que en su época de máximo esplendor, era el centro financiero del mundo conocido. Encontró en esas tablillas de arcilla y en esos textos antiguos un sistema de manejo del dinero que era sorprendentemente coherente, sorprendentemente simple y sorprendentemente actual. Los babilonios separaban su dinero antes de gastarlo. No guardaban lo que sobraba, guardaban primero y gastaban lo que quedaba. Y lo hacían con una disciplina que convertía ese hábito en parte de su identidad cultural. Clason tomó esos principios, los convirtió en parábolas con personajes ficticios en el contexto babilónico y los publicó en los folletos que eventualmente se recopilaron en el libro. El resultado es una obra que tiene casi 100 años y que sigue siendo tan relevante como el día en que se publicó. Una parte de todo lo que ganas es tuya para conservar. No menos de una décima parte. No importa cuán poco sea lo que ganes. El hombre más rico de Babilonia. El corazón del libro es una serie de lecciones que Arcad, el hombre más rico de Babilonia, comparte con sus amigos y ciudadanos. Las más famosas son lo que Clason llama los 7 remedios para un bolsillo flaco. No vamos a recorrerlos todos en detalle, pero los 3 primeros son los más relevantes para entender el método del sobre y por qué funciona. Primer remedio: empieza a engordar tu bolsa. Este es el principio que ya mencionamos. Guarda una décima parte de todo lo que ganes. No el 50%, no el 30%. Una décima parte, el 10%. Clason escoge el 10% no de manera arbitraria. Lo escoge porque es un monto que casi cualquier persona puede apartar sin cambiar radicalmente su estilo de vida, pero que acumulado en el tiempo produce resultados extraordinarios. La clave es que ese 10% se aparta primero, antes del arriendo, antes de la comida, antes de cualquier otro gasto.
Es el primer movimiento de cualquier ingreso. En términos modernos, esto es exactamente el págate primero a ti mismo, que vimos con Napoleon Hill. 3000 años antes de que Hill lo describiera, los babilonios ya lo practicaban. Segundo remedio: controla tus gastos. El segundo remedio es la diferencia entre necesidades y deseos. Clason lo expresa con una frase que resuena igual hoy que hace 3000 años. No confundas los gastos necesarios con tus deseos. Arcad explica que todos tenemos más deseos de los que nuestro ingreso puede satisfacer. La clave no es eliminar los deseos, sino jerarquizarlos. Satisfacer primero las necesidades reales con el dinero disponible después del 10% guardado. Y luego, si queda algo, mutuo satisfacer algunos deseos. No todos, algunos, los más importantes. Los que producen satisfacción real y duradera, no solo el placer efímero del impulso. Tercer remedio: haz crecer tu oro. El tercer remedio es lo que hoy llamamos invertir. No guardar el dinero bajo el colchón donde no crece. Hacerlo trabajar. Clason usa el lenguaje de la época. El dinero que guardas debe ir a trabajar para ti, produciendo hijos e hijos de hijos. En términos modernos, el dinero ahorrado debe generar intereses, y esos intereses deben generar más intereses. El interés compuesto que Einstein llamó la octava maravilla del mundo. La secuencia babilónica es exactamente la correcta. Primero guardar, luego controlar gastos, luego invertir. No al revés. El orden importa, porque cada paso construye la base para el siguiente. No, ¿por qué el método del sobre es la aplicación práctica de estos tres remedios? El método del sobre no es una herramienta independiente. Es la aplicación física y concreta de los tres primeros remedios de Babilonia. Cuando separas tu dinero en sobres antes de gastarlo, estás aplicando el primer remedio. El sobre del ahorro recibe su parte antes que cualquier otro. Estás aplicando el segundo remedio. Cada sobre representa una categoría de gastos con un límite claro que distingue necesidades de deseos. Y estás preparando el terreno para el tercero. El sobre del ahorro, una vez lleno, se convierte en el capital que vas a hacer crecer. Si te está gustando el video, dale like, comenta y suscríbete al canal. El método del sobre es simple en concepto y requiere un poco de organización en la práctica. Aquí está la manera de implementarlo esta semana. La versión física. El sobre de papel. Necesitas entre 5 y 7 sobres de papel o pequeñas cajas etiquetadas. Cada sobre representa una categoría de gastos. Las categorías básicas para empezar son ahorro, arriendo o vivienda, alimentación, transporte, servicios públicos, gastos variables del mes y un sobre para imprevistos pequeños. El día que cobras, distribuyes el dinero en efectivo entre los sobres según los montos que definiste de antemano. El sobre del ahorro recibe su parte primero, siempre. Los demás reciben lo que les corresponde según tu presupuesto mensual. La regla es simple y absoluta. Cuando un sobre se vacía, esa categoría de gasto se acabó para el mes. No hay transferencias entre sobres, excepto en casos de emergencia real. No hay tarjeta de crédito de respaldo. Y cuando se acaba, se acaba. Esa regla, que parece rígida, es exactamente su poder. La limitación física del efectivo en el sobre activa en el cerebro una conciencia del gasto que ninguna notificación de app puede replicar. Ver los billetes disminuir produce una respuesta emocional real, que la cifra en una pantalla no produce. Un estudio del MIT que mencionamos brevemente antes encontró que las personas gastan entre el 15% y el 20% menos cuando pagan en efectivo comparado con tarjeta. El método del sobre capitaliza exactamente ese efecto psicológico. La versión digital. Sobres virtuales. Para quienes manejan principalmente dinero digital o viven en ciudades donde el efectivo no es práctico, existe la versión virtual del método del sobre. El principio es el mismo. La implementación es diferente. En lugar de sobres físicos, usas cuentas bancarias o bolsillos digitales separados para cada categoría. Varios neobancos latinoamericanos, como Nequi en Colombia, Nu en México y Brasil, Iguala en Argentina, ofrecen la función de bolsillos o sobres virtuales dentro de la misma cuenta.
El día que cobras, distribuyes el dinero entre los bolsillos digitales según el presupuesto. El bolsillo del ahorro recibe su parte primero. Los demás reciben lo que les corresponde. Y la regla es la misma. Cuando el bolsillo se vacía, esa categoría se acabó. La ventaja de la versión digital es la accesibilidad. La desventaja es que la barrera psicológica de gastar es menor que con el efectivo físico. Para personas con mucha disciplina digital, funciona perfectamente. Para quienes saben que necesitan el freno adicional del efectivo físico, la versión en papel sigue siendo superior. ¿Cuántos sobres usar y cómo definir los montos? El error más común al empezar con el método del sobre es tener demasiadas categorías. Clason mismo era partidario de la simplicidad. Empieza con 5 sobres máximo: ahorro, gastos fijos inevitables, alimentación, transporte y variables del mes. Los montos de cada sobre se definen con el presupuesto mensual que ya construiste en los videos anteriores. Si no tienes un presupuesto claro, el primer paso es calcularlo. Sin presupuesto, los sobres no tienen base desde donde operar. El sobre del ahorro recibe el 10% del ingreso total, como enseñó Arcad. Los gastos fijos reciben la suma exacta que cuestan. El resto se distribuye entre alimentación, transporte y variables según lo que el presupuesto indique. Si los montos no alcanzan, hay que revisar las categorías de mayor a menor y identificar dónde se puede reducir y ajustar. El método del sobre no crea dinero de la nada. Lo que sí hace es hacer visible la realidad financiera de manera tan concreta que las decisiones de reducción se vuelven más fáciles de tomar. 3000 años. Eso es lo que tiene el principio que Arcad le enseñó a sus amigos en las calles de Babilonia. 3000 años de evidencia de que separar el dinero antes de gastarlo funciona. Civilizaciones enteras han desaparecido. Los sistemas monetarios han cambiado radicalmente. La tecnología ha transformado cómo vivimos. Y ese principio sigue en pie. Porque no es una estrategia financiera. Es una verdad sobre la naturaleza humana. Las personas que ven su dinero separado por propósito antes de gastarlo toman mejores decisiones. Gastan menos en impulso. Ahorran más. Llegan a fin de mes con mayor claridad y menor estrés financiero. No porque sean más inteligentes, porque tienen un sistema que trabaja con su psicología en lugar de en su contra. Clason capturó esa verdad babilónica en 1926. Dave Ramsey la modernizó en los 90. Los neobancos la digitalizaron en los 2010. Y tú puedes aplicarla esta semana con 5 sobres de papel, que cuestan menos de 1000 pesos en cualquier papelería. Tu tarea concreta para esta semana es esta. Consigue 5 sobres. Etiquétalos: ahorro, fijos, alimentación, transporte, variables. Calcula cuánto va en cada uno según tu ingreso mensual. Y la próxima vez que cobres, distribuye el efectivo en los sobres antes de gastar un solo peso. El sobre del ahorro primero. Siempre primero. Si este video te aportó algo. Y cuéntame en los comentarios cuántos sobres vas a usar y cuál es tu categoría más difícil de controlar. Me encantaría leerlo. Y si conoces a alguien que llega a fin de mes sin entender a dónde fue el dinero, mándale este video. La respuesta puede estar en 5 sobres de papel. Nos vemos en el próximo video en Arquitectos del Dinero.